Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las actividades económicas de la selva. Las actividades económicas de la selva son variadas e importantes para su gente. Sin embargo, muchas de estas actividades se caracterizan principalmente por su ilegalidad, ¿verdad? Como nosotros sabemos dentro del argot popular de nuestra cultura, muchas de las cosas no tienen un sustento legal en el cual se necesite para poder ser empleado. Eh, el reto es proporcionar entonces medios que permitan un desarrollo económico social de la población pobre de la zona, sin deforestación ni agotamiento de los recursos naturales, que es el ideal, el cual nosotros deseamos y anhelamos alcanzar. Por ejemplo, en el río Amazonas, nosotros conocemos que es el principal sistema de transporte para la mayoría de las exportaciones de los recursos naturales, ¿verdad? Esta es la vía de acceso, la vía de comunicación única por la cual se transita, ¿no? Y por la cual es utilizada para realizar todo este tipo de comercio de exportación que va a servir para que de esta manera las personas o los habitantes de la selva puedan, ¿no?, adquirir una economía estable, ¿no? Bien. Iquitos, por ejemplo, que es una de las ciudades que se encuentra aquí, cuenta alrededor de una población de 500.000 habitantes, se encuentra al norte de la selva profunda del río Amazonas. Hoy en día es el centro de operaciones de empresas extranjeras y locales que exploran la zona y que buscan productos básicos, ¿no? Las inversiones brindan prosperidad para la población local, pero también ponen en peligro los recursos naturales, ¿no? Las diferentes empresas privadas que nosotros conocemos en su totalidad, o la mayoría de ellas, no respeta el medio ambiente y causa efectos y daños colaterales muy agudos dentro del ecosistema de la selva y de la Amazonía, ¿no? Como por ejemplo la extracción de petróleo, la extracción de minerales, la tala indiscriminada de árbol, temas que vamos a ver a continuación. Bien. Dentro de los tipos de actividades económicas que nosotros conocemos y que podemos observar en la actualidad en la parte amazónica, tenemos por ejemplo una de ellas que es la minería de oro. Esta es una actividad económica muy controvertida ya que aporta riqueza y desarrollo económico, pero el daño colateral es que contamina el medio ambiente y lo hace de una manera muy aguda, ¿no? La minería ilegal de oro es rampante de la región de Madre de Dios, que está ubicada en Perú, nosotros sabemos ya, ¿no? Es extremadamente dañina para el medio ambiente, ya que los individuos extraen cada vez más oro debido al aumento exponencial de los precios del producto, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, el agua que está contaminada, todo esto de sustancias, ¿no?, sustancias muy contaminantes, es el relave minero que se obtiene, ¿no?, después de haber extraído el oro, ¿no? Por ende, entonces, este aumento de los precios está impulsando el negocio de la minería de oro a que muchas personas no capaces de obtener empleos debido a la gran ganancia financiera con la carretera interoceánica dispone y se estima que 30.000 mineros están en operación sin permisos legales, ¿no? Vemos aquí la gran cantidad de personas que trabajan para poder realizar esta actividad y que no se dan cuenta del daño que causan al ecosistema, ¿no? De alguna forma, los daños colaterales que ésta obtiene al realizarse una de las actividades económicas dentro de esta región. La extracción del petróleo es otra de las actividades que nosotros observamos y que suceden en esta región también. La extracción de petróleo es una amenaza crítica, al igual que también la actividad minera, para la salud de la selva peruana. Aunque la tierra es potencialmente rica en petróleo, también hay muchos pueblos indígenas que viven en esta selva, ¿no? Y estos son los pueblos necesariamente que se ven afectados, ¿no? Debido a que lo del resto, de la sanguaza que sobra de petróleo, el relave, todos los desperdicios, todos los químicos que utilizan para poder hacer esta extracción, eh, son arrojados a los ríos, contaminan los riachuelos, ¿no?, los lugares donde las personas que viven en estos lugares aledaños se abastecen para poder realizar la agricultura y poder llevar el sustento a su familia.
Esto ocasiona una destrucción directa y una deforestación también, ¿no? Que provienen de la creación de caminos de acceso para la extracción del petróleo y el gas. Estos caminos luego se convierten en catalizadores de otras industrias ilegales como la y la extracción del oro, que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Van de la mano entonces estos dos, ¿no?, sucesos. La destrucción directa de la deforestación, por esto nosotros sabemos que proviene de la creación de estos caminos, ¿verdad?, que van a permitir de que se realice esta actividad, ¿no? Bien, cambiando de plano, tenemos también el turismo, que es un componente importante de la economía de la región. Los turistas gastan millones de dólares al año en alojamientos, comida, productos, servicios locales. No sabemos que la actividad de turismo en esta región es muy demandada, ¿no? Porque hay muchos lugares atractivos para poder visitar, ¿no? No solamente de turistas extranjeros, sino también de turistas locales, ¿no?, que pertenecen a nuestro país, ¿no? La región amazónica es una de las regiones que tiene un montón de lugares atractivos turísticos, ecosistemas, ¿no?, cataratas, todo este tipo de conjuntos que va a hacer que las personas quieran ir allí. Las oportunidades entonces para el comercio mejoran a medida que avance el transporte. La cuenca del Amazonas, ¿no?, el mayor desafío ha sido construir carreteras confiables y que no sean arrastradas por la lluvia. Aquí, por ejemplo, observamos en la imagen, ¿no?, una especie de mini crucero, ¿no?, el cual se transporta por todas las aguas del río Amazonas, ¿no? Este pequeño crucero sirve para que puedan las personas, ¿no?, viajar y intercomunicarse de una provincia a otra. Es necesario utilizar este medio de transporte para poder llegar al destino al cual se desee ir, ¿no? Bien, la agricultura. La agricultura, como nosotros sabemos, como ocurre también en la zona andina, representa una parte importante de la economía de la región, ¿no? La mayor parte se produce para la exportación, ¿no?, y los productos agrícolas, que incluyen bananos, semillas de soja, cacao, café, maíz, se producen en tierras previamente que hayan sido limpiadas. Tenemos entonces la agricultura extensiva. Este tipo de agricultura frecuentemente un campesino, que a veces es ayudado por su familia, hace todas las tareas, ¿no? Prepara la tierra, siembra las semillas, cuida el cultivo, quitándole las hierbas, poniéndole el abono, recoge la cosecha, limpia el terreno y elige las mejores semillas para plantarlas en el siguiente ciclo de siembra. En su mayoría, este tipo de agricultura extensiva es para el propio abastecimiento del hombre y de su familia, ¿no? No hay mucha necesidad o mucho deseo de lucrar mediante este tipo de agricultura, ¿no? La agricultura intensiva es el tipo de agricultura que produce la comida de la mayoría de la población en todo el mundo. Usa intensivamente la tierra porque la cultiva 2 veces al año, en primavera-verano y en otoño-invierno, es decir, en estas dos temporadas, y como emplea fertilizantes y pesticidas químicos, así como maquinaria y sistemas de riego. Necesita de menos tierra para producir una misma cantidad de alimento que el obtenido en la agricultura extensiva. En esta agricultura observamos el fenómeno de la exportación, ¿verdad? Este es el tipo de agricultura que se va a usar netamente para que sea empleada en el campo del negocio, no del comercio, no de la actividad económica. Esta es la gran diferencia entonces de la agricultura intensiva, que es elaborada para la necesidad de comercializar, para exportar, ¿no?, para realizar una actividad económica, para lucrar, y la agricultura extensiva, que en su mayoría es realizada para para ser autosuficiente, ¿no?, para que una persona pueda abastecer, pueda alimentar a su familia y pueda alimentarse a sí mismo. Tenemos también la silvicultura, que el gobierno peruano ha realizado serios esfuerzos para proteger sus recursos naturales y la vida silvestre, al mismo tiempo que estimula su industria forestal mediante la asignación de concesiones para un manejo forestal sostenible. La silvicultura, como nosotros sabemos, no es el tipo de agricultura que se desarrolla en los campos forestales, ¿no?, respetando el medio ambiente. Como observamos en esta imagen, podemos observar, ¿no?, el tipo de agricultura que se ha visto emplear en este campo, o en esta parte del territorio andino, ¿no?, que en algunos casos no se ha aprovechado, y de esta forma poder también crear conciencia ambiental en los pobladores, ¿no? Bien, hoy en día los productos forestales incluyen madera de balsa, goma, balata, caucho
y una variedad de plantas medicinales que también ayudan y que son muy importantes también dentro de, ¿no? dentro de nuestra flora peruana. Tenemos la extracción de madera, que esto sí es uno, al igual que la extracción de minerales y la extracción de petróleo, es una de las actividades que en su mayoría se realiza de manera ilegal, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que los árboles son un tesoro de la selva peruana, ¿no? Árboles como la caoba, la teca, el castaño, el nogal, el palo de rosa, el ébano, entre otros, ¿no? Son muy importantes para nuestra multiculturalidad, para nuestra diversidad, para todos estos ingredientes que hacen que nuestro país sea, ¿no? Maravilloso. Buscando apoyar los ingresos locales de la selva peruana, el gobierno otorgó contratos no transferibles a agricultores individuales para realizar actividades de tal a pequeña escala. Esto quiere decir de que el Estado hay una forma legal de hacer este tipo de, ¿no? de extracción maderera para las personas que viven, ¿no? aledañas a los bosques dentro de la selva. Pero es todo medido, es decir, hay una cierta cantidad en la cual el Estado ve pertinente que las personas puedan hacer esta extracción. No se deben sobrepasar ni deben excederse. Pero esto no queda allí, porque los grandes comerciantes de madera lo que hacen es comprar estas pequeñas concesiones de estas personas y de esta forma crear una gran empresa, ¿no? En algunos casos ni siquiera se toman, ¿no? el tiempo ni la molestia de hacerlo y lo hacen de manera infructuosa, de manera ilegal, sin tener ningún tipo de permiso, ¿no? Este es el tipo de tala indiscriminada y de tala ilegal que nosotros muchas veces hemos escuchado y que hemos mencionado. En las últimas décadas la tala ilegal se ha convertido en un grave problema para la Amazonía peruana, ¿no? En el año 2016 el Banco Mundial estimó que el 80% de las exportaciones de madera de Perú se extraen de manera ilegal, ¿no? Esta deforestación incontrolada, además nosotros sabemos que podría afectar negativamente los hábitats de las tribus indígenas, ya que estas son las más desfavorecidas, ¿no? Sabemos que estas tribus, al ser destruida su ecosistema, tendrían que desplazarse hacia otro lugar. Y esto afecta de manera, ¿no? de manera muy, muy grande, no solamente a las personas, no solamente a las tribus, sino también a las especies animales que en algunos casos llegan a ser extintas, ¿no? Finalmente tenemos los estupefacientes. Los estupefacientes, sabemos nosotros, son estas sustancias alucinógenas, ¿no? Es innegable que la mayor parte de la producción de coca se utiliza para la industria de la cocaína. Nosotros sabemos ya que, ¿no? en su mayoría es para este fin. El cultivo ilegal de la hoja de coca y también la producción de cocaína en el Perú ha aumentado dramáticamente. Los esfuerzos del gobierno peruano para retener el problema no han mostrado efectos positivos. Por tanto, en la mayoría de estas regiones empobrecidas, la producción de cocaína es la única fuente de ingreso para los agricultores, ¿no? Debido a la falta de apoyo que existe por parte del gobierno, ¿no? Los agricultores se ven en la necesidad de poder llevar un sustento a sus hogares y no hay otra manera más que hacerlo de manera ilegal, ¿no? De tener que recurrir a este sembrío, a esta cosecha de la hoja de coca, ¿no? Que es una de las principales fuentes de ingreso dentro de la Amazonía, dentro de la selva, ¿no? Sabemos la espesura y la gran cantidad y dimensión que tiene la selva y es un gran lugar para poder, ¿no? ser cultivada. Muy bien, jóvenes, este es el tema de esta semana. Gracias a la ayuda de este video y con la información que ustedes cuentan en el archivo PDF, van a poder desarrollar de manera oportuna su trabajo y de manera eficiente. Si tienen alguna consulta o alguna duda con respecto al tema o alguna de las preguntas, por favor háganmela saber para responderla de manera breve. Nos vemos en clase, chicos.